Hola a todos, DG World les trae un nuevo capítulo de esta novela. Si les gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela junto con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos creadores. Sin más, comencemos con la novela. ¿Qué tiene de malo ser un asesino y querer enamorarse de Hermione? Capítulo 441 a 450. Capítulo 441. Solo nosotros dos. Solo necesito más de 20 hazañas meritorias para participar con éxito en el examen de graduación. Los mayores tienen razón. Como era de esperar, trabajar en el campo es la forma más rápida de obtener hazañas meritorias. Entonces, muchachos, será mejor que dejen las armas y renuncien a la resistencia. En ese caso, todavía tienen la oportunidad de sobrevivir y someterse a una reforma laboral. De lo contrario, incluso si mueren en el acto, su cabeza puede ser intercambiada. Por mérito. Prueba que a los chicos de la oficina de intercambio de méritos no les importa si estás vivo o no. Al ver que toda la energía de su espada estaba bloqueada, la niña no estaba enojada, sino que levantó la hoja afilada frente a ella, comenzó a contener su filo y acumuló energía. La luz azul convergió en su cuerpo y gradualmente se acercó. La dirección azul oscuro. Aunque parecía una persona común y corriente que no conocía la magia en ese momento, la sensación de hormigueo del sexto sentido en su mente advirtiendo del peligro realmente estaba ahí. Maldita sea, ¿por qué no hay ninguno de estos brujos que sean fáciles de matar? Ah. Vete al infierno. Al escuchar que la otra parte vio que había resistido su ataque, pero aún permaneció tranquilo y distante, como si hubiera declarado la derrota, los dientes del brujo casi fueron rotos por él, su presión arterial se disparó instantáneamente y hilos inyectados en sangre treparon por su rostro. Sus ojos de repente se pusieron rojos. Rugió enojado y de repente abrió su arteria con un cuchillo, causando que la sangre que salpicó tiñó todo el machete de rojo. La sangre del diablo brilla intensamente. La ira está unificada. Sacrifica mi sangre. Mata a todos. Junto con la ira y la sangre, el brujo rápidamente cantó el hechizo en su boca. Su respiración de repente se volvió débil, pero el machete en su mano estalló con una malvada luz roja oscura. Da un paso adelante y mueve tu espada. La luz sangrienta de la espada casi destrozó todo a su alrededor. No muy lejos, los ojos de Glenn y Hermione que pasaban estaban rojos. Inmediatamente rodaron para evitarlo. La luz roja de la espada atravesó la altura de la cintura donde estaban, cortando todas las hileras de árboles. Vamos a ayudar a esa hermana. Inmediatamente poniéndose de pie, Hermione vio las espadas que el malvado brujo blandía una tras otra. Al ver que estaban a punto de golpear al brujo, Hermione no pudo evitar reducir la velocidad y sacó su varita. Parece que el brujo no nos necesita mucho. Glenn tenía la actitud opuesta. Después de intentar con éxito usar rayos mágicos para resistir la luz sangrienta de la espada, ya no planeaba quedarse aquí. Además, el aura de la chica que estaba luchando contra el hechicero no era nada débil. La espada espiritual ha sido liberada. Rota. Después de tomar impulso, el brujo colocó la espada en su mano sobre su pecho, levantó la mano y acarició ligeramente el cuerpo de la espada, y luego cortó directamente. La energía de la espada azul oscuro, que era más sólida y brillante que antes, se desvaneció, cortando toda la luz sangrienta de la espada entrante en el camino, y luego se disipó en el aire, como si fuera solo una ilusión. Pero la expresión de enojo en el rostro del malvado hechicero frente a ella se puso rígida gradualmente. Su cuerpo se tambaleó, se arrodilló y se arrojó al suelo. El cuerpo se separó y su cabeza rodó un largo camino. HMPH. Un servicio meritorio más, ¿quién será el próximo? El pequeño brujo no pudo evitar tararear una melodía tranquilamente, volvió a enfundar la espada que tenía en la mano, saltó hacia el cuerpo del malvado brujo, sacó una pequeña caja y apuntó a la cabeza que rodaba por el suelo. Suelo, Wash, ponlo con fuerza. Se estima que también se utilizó el método mostaza de Naxundi. Entonces, esa hermana es realmente asombrosa. Las comisuras de la boca de Hermione se torcieron levemente y recordó brevemente los recuerdos de los últimos 7 días. En su memoria, la impresión que le dio el brujo fue que era cálido y hospitalario, y que era bueno jugando al golf. Buena personalidad y no era ni arrogante ni impetuosa, y no se miraría a sí misma de manera diferente solo por ser extranjera. Como resultado, Hermione no esperaba que esta hermana fuera tan poderosa, y se sentía un poco loca.
Sin fuerzas, la abuela no le habría permitido unirse a esta caza de animales. A Glenn no le sorprendió mucho esto y, además de este juicio, en general también podía sentir si una persona era fuerte o no. Glenn solo pudo decir que entre los equipos que participaron en el evento de caza de bestias de este año, ninguno de estos jóvenes brujos de la Escuela de Magia del Norte de China era débil. Además, son básicamente mayores que él y Hermione. Según lo que acaba de escuchar de la chica, Glenn sintió que podía hacer una suposición audaz. Es muy probable que los estudiantes que participan en este evento sean todos estudiantes que están a punto de graduarse de la Escuela de Magia del Norte de China. Sin embargo, aunque no está claro cuál es el mérito que mencionó y cuál es su función, creo que debe serlo relacionado con si pueden graduarse normalmente, una especie de prueba. Oh. Pensarlo de esta manera es un poco como la base utilizada por aquellos en mi vida anterior para clasificar a los asesinos. El número objetivo debería ser similar. Glenn pensó que sí, y cuando Hermione notó su actuación y mostró una expresión de tengo curiosidad, Glenn le dijo su suposición. Entonces, ¿somos en realidad los únicos que estamos aquí para realmente participar en este evento de caza de animales? Hermione estaba un poco avergonzada. Hasta donde ella sabía, los graduados de la Escuela de Magia del Norte de China no tuvieron tiempo para participar en ninguna actividad que no estuviera relacionada con sus estudios. Incluso si eligieron la división de bestias y necesitaron compañeros de bestias míticas, debieron haberlo hecho. Estuvo allí mucho antes de que todavía estuvieran con ella. A una edad similar, Glenn había participado en actividades de caza de animales. ¿Son todos mayores que nosotros? Sí, estoy seguro. Cuando Hermione volvió a pedir confirmación con incredulidad, Glenn dio una respuesta afirmativa. Aún podía confirmarlo. Buen chico, déjame decirte por qué vi algunas personas mayores y hermanas en el camino. Todas son tan poderosas. Resulta que todas son mayores que yo. Está bien. Hay gente fuera del mundo y hay un cielo fuera del mundo. En el camino, las pupilas de la niña temblaron varias veces y un sentimiento de falta de voluntad para admitir la derrota comenzó a extenderse en su pecho, y el corazón del rey estaba a punto de estallar. Mover. Ahora que sabía la verdad, el repentino aumento de presión de Hermione disminuyó gradualmente, pero la ambición que estaba inspirada en su corazón aún no se disipó. La niña confía en que cuando se gradúe será incluso mejor que sus hermanos y hermanas, tanto en términos de fortaleza como de rendimiento académico. Cuando pensó en esto, el estado de ánimo de Hermione se excitó y corrió mucho más rápido. Glenn se encogió de hombros, pero estaba acostumbrado a esto. Hermione siempre puede pensar en formas de motivarse. Aunque esto es algo bueno, Hermione también se cansará más de lo habitual debido a esto, algo que Glenn no quiere ver. Necesito vigilar a la niña de ahora en adelante. Glenn, mira. Hay un escudo protector frente a ti. Capítulo 442. Astucia. Dios mío, te dije que fueras a buscar al profesor Dumbledore y le preguntaras. ¿Por qué me molestas aquí todo el tiempo? Hermione estaba entumecida antes. Su mentalidad no era lo suficientemente madura. Ahora, después de experimentar tantas cosas y ver a alguien comportarse de una manera tan desordenada, Hermione solo podía sentirse disgustada con los niños ruidosos. Solo quiero ahuyentar a este tipo rápidamente. No puedo enojarme en absoluto. Al menos por ahora, Hermione no era alguien con quien meterse. Glenn podía ver vagamente que el nivel de ira en el corazón de la niña aumentaba con su presión arterial. ¿Qué tiene que ver este asunto con Dumbledore? Solo quieres cambiar de tema. Ahora es la opción correcta para ti encontrar a tu gato e interrogarlo. Ante la respuesta superficial de Hermione hacia él, Ron no se lo tragó en absoluto. En su opinión, la única persona que quería atacar a Scabbers era el gato feo que crió Hermione. De lo contrario, ¿quién más atacaría al pobre Banban? ¿Podría ser Sirius Black? Banban es simplemente un ratón viejo y corriente. Cuando pensó que Scabbers podría haber sido devorado por ese extraño gato, y tal vez ahora se había convertido en un montón de excremento de gato y fue arrojado a algún lugar, Ron no pudo evitar sentir un estallido de tristeza e ira. Sintiendo la llegada de Glenn, Hermione de repente giró la cabeza y miró a Glenn con una mirada impotente. Por cierto, esta impotencia viene provocada por no saber cómo afrontar a un niño travieso que se ha vuelto loco. Hermione parpadeó. ¿Qué debo hacer? No quiero seguir explicando. Este tipo no escucha a nadie en absoluto.
Glenn señalando hacia arriba. Vayamos a la sala de los menesteres a estudiar. Hermione señalando en secreto a Ron enfrente. Creo que este tipo nos detendrá y evitará que nos vayamos. Glenn extendiendo su varita. Colapsado. Hermione. Neville. Harry, Seamus, Dean. Tom. Ron cayó en respuesta, golpeándose la cabeza contra el escritorio y deslizándose al suelo. Ante el repentino ataque furtivo de Glenn, Harry y los demás quedaron estupefactos y Neville giró la cabeza en silencio. Y Hermione le abofeteó la cara. ¿Qué tipo de mentalidad tuve para dejar que Glenn me ayudara con este tipo de cosas? Ron. Harry rápidamente dio un paso adelante, ayudó a Ron a levantarse y revisó la herida donde golpeó la mesa. Descubrió que no era grave y que era solo una bolsa. Respiró aliviado y luego se giró para mirar a Glenn. Puedes irte ahora. Glenn no miró en dirección a Harry en absoluto, sino que giró su cabeza hacia Hermione, continuando la conversación entre los dos a través de sus ojos. No puedes irte ahora, vale. Hermione no sabía si reír o llorar. Si no conociera mejor el carácter de Glenn y conociera sus pensamientos, podría haber pensado que este tipo estaba provocando problemas deliberadamente. ¿Cómo podría alguien llegar a la escena e inmediatamente lanzar un hechizo paralizante para dejar a alguien inconsciente sin decirle una palabra, al menos a los ojos de otras personas además de Hermione? Efectivamente, Harry y los demás consideraron el comportamiento de Glenn como una provocación. Inmediatamente sacaron sus varitas y apuntaron con la punta de la varita de Glenn. Pero no todos pensaban lo mismo. Por ejemplo, Neville no sacó su varita. Ya estaba sudando. Espera, cálmate primero. La deslumbrante luz roja llenó todo el espacio aquí justo cuando Neville abrió la boca para detener a Harry y los demás, seguido de 3 sonidos nítidos. Glenn agitó su mano izquierda y 3 varitas diferentes que volaban y giraban en el aire cayeron en sus manos. La luz roja en ese momento fue el hechizo de desarme que lanzó. Siguiente. Las palabras de Neville apenas habían terminado en ese momento, pero ya habían perdido el efecto deseado, y el chico inmediatamente se quedó en silencio. La velocidad de Glenn sigue siendo tan rápida como siempre. Neville, ayúdanos rápidamente, eres el más poderoso entre nosotros. Harry apretó su mano derecha y se negó a darse por vencido al ver que Glenn estaba ignorando a Neville y que la varita de Neville aún no había sido desarmada, gritó ansiosamente. Neville guardó silencio por un momento y dijo en voz baja. ¿Adivina de quién estaba hablando hace un momento para persuadir a la gente a que se calmara? Harry y los demás también guardaron silencio. Dado que Neville dijo esto, el objetivo de esas palabras debe ser el tipo de enfrente. Perdóname, hoy es un raro día libre, pero ¿por qué hay cada vez más problemas? Hermione miró hacia el techo, esperando que el espacio vacío en blanco calmara su corazón irritado. Obviamente, esto es un asunto muy simple, siempre y cuando Ron, un tipo terco, pueda deshacerse temporalmente de su creencia de que Crookshanks es el asesino que causó la desaparición de Scabbers, siga su propio consejo y pregúntele a Dumbledore, no habrá seguimiento. Importa. En cuanto a por qué Hermione le pidió que le preguntara directamente a Dumbledore. Primero, el profesor Dumbledore debería haber estado controlando conscientemente este asunto para no convertirlo en un gran problema, por lo que había bloqueado toda la información relevante. Ahora hay varias personas presentes que no necesitan involucrarlas en el asunto con Peter Pettigrew. Está relacionado, y estas personas también son bocazas. Si les cuentas sobre este asunto, toda la escuela lo sabrá en poco tiempo. Entonces, ¿la acción de Dumbledore de bloquear las noticias será en vano pronto? El segundo es aún más simple. ¿Pueden estos tipos realmente abandonar sus impresiones inherentes sobre Crookshanks y yo y creer que mis palabras probablemente tengan más autoridad que las suyas? El resultado ahora es bueno. Glenn entró en escena, uno de ellos se desmayó, 3 de ellos fueron desarmados y los conflictos se intensificaron. Todos estos son sufrimientos humanos. ¿Por qué debería preocuparme por esta gente molesta? Simplemente arrastra de Glenn y olvídalo. ¡Ay! Al final, Hermione no pudo calmarse. Tomó las varitas de Harry y los demás de las manos de Glenn y se las arrojó. Harry, lleva a Ron con nosotros a buscar al profesor Dumbledore. Hablando de eso, las cosas relacionadas con Scabbers tienen algo que ver contigo. ¿Qué? ¿Tiene algo que ver conmigo? ¿Por qué? Harry estuvo confundido por un momento.
Simplemente siguió a Ron hasta aquí para ayudarlo a obtener una explicación, pero ahora el asunto de repente tenía algo que ver con él. Deberías saber la verdad sobre ese año. Hermione le dio a Harry una mirada misteriosa que decía ya sabes, luego jaló a Glenn y se fue. Neville, Seamus, Dean, no necesitan saber sobre este asunto. El profesor Dumbledore dijo que este asunto debe mantenerse en secreto y que solo las personas relevantes deben saberlo. La niña se dio la vuelta y agregó esto. En ese momento, Harry todavía estaba un poco confundido, pero Seamus y Dean a su lado habían cambiado sus expresiones. Realmente quiero saberlo. Los dos chicos intercambiaron miradas vagas, ambos confirmando los mismos pensamientos en los ojos del otro. Este asunto debe salir de la boca de Harry y Ron después. Los dos todavía estaban haciendo contacto visual en secreto, pero no sabían que Hermione estaba viendo todo esto desde la perspectiva de Glenn a través del intercambio sensorial, y no pudo evitar revelar una sonrisa maliciosa. Esta ola está causando problemas al este. Capítulo 443 Reunión. Dígale a Harry que lo que dijo está relacionado con él y bríndele a Harry un mensaje ambiguo para atraer su atención, haciéndolo olvidar temporalmente el asunto problemático en cuestión y también ocultar los detalles del asunto a los demás. Al agregar un tono ligeramente duro para indicar que el incidente debe mantenerse en secreto y que no tiene nada que ver con nadie más que con Harry y Ron, puede impedirles temporalmente hacer un seguimiento para descubrir qué está pasando y también puede despertar su exploración de la curiosidad desconocida. Sin embargo, debido a su propia advertencia, no se acercarían a preguntarles directamente, sino que se centrarían en Harry y Ron, quienes eran más accesibles y menos estrictos con la boca, y cambiarían sus mentes de los conflictos creados por Glenn a cómo deshacerse de ellos. Pregúnteles a esas dos personas que quieren saber. De esta manera, el problema ha pasado de mí a Harry y los demás. Perfecto. Al revisar la idea que se le ocurrió hace un momento, Hermione no pudo evitar sentirse un poco satisfecha. Glenn miró a la niña a su lado, quien levantó la comisura de su boca en un pequeño arco y mostró una sonrisa astuta como la de un zorro. Recordó lo que acababa de hacer y sintió pena por Hermione en ese momento. Los pensamientos en mi corazón eran algo claros. En términos del poder de las palabras, Hermione era docenas de veces más fuerte que el estúpido Glenn. Pero ¿por qué Hermione lo estaba arrastrando hasta aquí ahora? Glenn no tenía intención de seguir perdiendo el tiempo en este asunto insignificante. Así que simplemente miró a Hermione, tratando de encontrar algún mensaje en el rostro de la niña. Aunque todavía estaba cubierta de satén negro en ese momento, Hermione todavía podía sentir la mirada inquisitiva de Glenn. Al principio, Hermione podía fingir que no se daba cuenta, pero a medida que pasaba el tiempo, Hermione se volvió cada vez más culpable y inconscientemente decidió girar la cabeza. Giró en una dirección para evitar la vista de Glenn. Entonces Hermione se dio cuenta de que las cosas iban mal. Al ver las acciones de Hermione, Glenn retiró su percepción y determinó algo que parecía un poco sutil desde el principio. Hermione debió haber estado involucrada en la conspiración con él, para poder ir con ella de buscar a Dumbledore y descubrir qué estaba pasando. En términos de capacidad de observación, Glenn es mejor. Pero todavía estaba calculado. Olvídalo, solo piensa que acompaña a Hermione. Entonces, ¿qué es? Una confrontación silenciosa tuvo lugar en solo unos segundos, y Harry detrás de Glenn y Hermione no sabía nada al respecto. Desde su perspectiva, Glenn y Hermione estaban parados tranquilamente frente a ellos, sintiéndose muy incómodos y relajados, pero él mismo estaba sufriendo, sin mencionar la fuerza que tenía que usar para sostenerse, y todavía había otras cosas en su cuerpo. Al tener que cargar a un Ron sin vida en su espalda, y ahora tener que distraerse con preguntas en su cabeza, preguntándole a Hermione y ella no respondía, Harry estaba casi agotado por el agotamiento tanto de la fuerza física como de la energía. Es decir, Ron no ha podido pensar en comida ni en dormir debido a la desaparición de Scabbers desde anoche hasta hoy. Se ha vuelto mucho más demacrado y ha perdido mucho peso. Los escalones que necesita subir para llegar a casa de Dumbledore. Oficina del director podía llegar a su destino incluso si se quedaba quieto, de lo contrario Harry pensó que podría colapsar por el agotamiento a mitad del camino. El profesor Dumbledore no nos deja hablar. En respuesta a la pregunta de Harry, Hermione respondió rápida y despiadadamente con una cara hosca, pero en realidad estaba ocultando su vergüenza por haber descubierto sus pequeños pensamientos. Y ya casi llegamos.
¿No puedes esperar hasta ver al profesor Dumbledore y preguntarle cara a cara? Mira, ya casi llegamos. En ese momento, la escalera mecánica los había enviado a los cuatro a la puerta de la oficina del director. Hermione se encogió de hombros, mientras Glenn a su lado dio un paso adelante, levantó la mano y llamó a la puerta. Por favor, entra. La voz de Dumbledore llegó desde detrás de la puerta y, con el permiso del dueño de la habitación, Glenn abrió la puerta. En la familiar oficina del director, Dumbledore estaba sentado en el sofá, mirándolos con una sonrisa. Junto a él, había un hombre que Glenn y Hermione esperaban, pero que Harry no esperaba. Sirius Black. Harry quedó atónito durante 2 segundos, como si creyera que estaba deslumbrado. ¿Cómo pudo aparecer Sirius Black, un fugitivo de Azkaban y perseguido por el Ministerio de Magia, en la oficina del director de Hogwarts? Pero después de secarse los ojos, todavía veía el rostro demacrado y delgado que solo había visto en los periódicos, acostado en una cama de hospital mirándolo con expresión complicada. Había heridas por todo el cuerpo, como si hubiera recibido una paliza dolorosa, y las peores eran las extremidades, los hombros, las muñecas, las rodillas y los tobillos. Todas las articulaciones estaban envueltas en vendajes en ese momento y había una leve fuga. La sangre roja y otros colores extraños olían a pociones mágicas. No es una ilusión. Ese era Sirius Black, quien estaba en un estado extremadamente avergonzado. Harry incluso sintió un poco de simpatía por él cuando lo vio en un estado tan trágico. Podía simpatizar, pero solo podía simpatizar cuando su cerebro no podía reaccionar. Al momento siguiente, frente al enemigo que reconocía como suyo, la ira y el odio que surgían en su corazón destrozaron las dudas y la confusión de Harry. Frente al miedo y la confusión de Sirius Black. Ese poquito de simpatía innecesaria. También destrozó su cordura, haciéndole olvidar dónde estaba y la irracionalidad de la presencia de Sirius Black en la oficina del director en Hogwarts. Harry rápidamente dio unos pasos hacia adelante, pasó junto a Glenn y Hermione y se acercó a ellos. Soltó la mano detrás de la espalda de Ron, sacó su varita y apuntó a Sirius Black. Sirius Black enfrentó el odio abrumador de Harry y la varita que comenzó a emitir ondas mágicas. No lo escondió ni lo evitó, solo lo miró en silencio, con una expresión en su rostro que tal vez solo él sabía lo que significaba. Pero justo cuando Harry estaba a punto de liberar la maldición para vengar a sus padres, Ron, quien perdió el poder de la mano derecha de Harry para sostenerlo, finalmente perdió el equilibrio y cayó al suelo con un ruido metálico. Auge. Harry, después de ser arrojado por Ron, Harry recuperó la cordura, lo que provocó que detuviera la liberación de la maldición. ¿Por qué estás aquí? Harry reprimió la idea de que quería matar a Sirius Black inmediatamente con magia, pero su voz aún revelaba una ira que no podía ocultarse. Harry, te lo puedo explicar, necesitas saber toda la historia. Ante el interrogatorio de Harry, Sirius Black se mostró muy tranquilo y optó por esta afirmación. ¿Toda la historia? Al escuchar a Sirius Black decir esto, Harry se enojó aún más y las llamas de la ira ardían en su pecho, casi asfixiándolo. Traicionaste a mis padres con Voldemort, esto es. Casi gritó la mitad de las palabras, pero antes de que pudiera terminar, la voz de Harry se detuvo abruptamente. Harry se tocó la garganta y se sorprendió al descubrir que tenía la lengua pegada a la mandíbula, impidiéndole hablar. Detrás de él, Glenn silenciosamente sacó su varita. El amuleto estrangulador es tan útil como siempre. Hermione no tenía idea de esto, porque la etapa del interrogatorio de Harry no tenía ningún sentido. Naturalmente, sería más eficiente dejar que Sirius Black o simplemente el profesor Dumbledore le explicaran la verdad. Capítulo 444 Ignorancia. Guau. Harry se pellizcó el cuello, pero no pudo formar ni una palabra completa. Levantó su varita enojado y apuntó a Sirius Black, quien pensó que era más probable que lo atacara. Sirio, sin embargo, Harry no dominaba la habilidad de lanzar hechizos silenciosos. Su varita apenas logró sacar algunas chispas similares a las varitas de hadas bajo su desesperado lanzamiento de hechizos. Harry, Glenn silenciosamente levantó su varita y lanzó un hechizo de restricción. Una cuerda creció con el viento y rápidamente se envolvió alrededor del cuerpo de Harry por detrás, atando sus manos, pies y todo el cuerpo. Acosar. Se acabó, realmente hay un topo en Hogwarts. Sin embargo, no olvides que es exactamente este lugar. ¿Cómo te atreves a hacer algo así en la oficina del profesor Dumbledore?
Harry finalmente recordó dónde estaba ahora. Volvió sus ojos hacia Dumbledore en busca de ayuda, pero se sorprendió al descubrir que debería haber levantado su varita con cara seria y haber usado magia poderosa para someter a Sirius Black. El anciano que respondió internamente estaba sosteniendo su frente impotente en este momento, sin mostrar ninguna intención de rescatarse. Acosar. Glenn, no puedes decir esto. Casi me olvido que había otro. Hermione pareció recordar algo y de repente hizo un sonido. Golpeó la palma de su otra mano con un pequeño puño, luego sacó su varita como lo hizo Glenn y señaló al hombre inconsciente que yacía en el suelo en una postura extraña. Levántate y lanza el contrahechizo del hechizo de coma. Cuando la luz blanca lo golpeó, Ron se retorció y se despertó levemente. Abrió lentamente los ojos, luego enseñó los dientes y se tocó la frente, luego se cubrió la parte posterior de la cabeza. Por un momento, no supo dónde tocar mejor. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me duelen tanto la frente y la nuca? Murmuró y se sentó, y luego vio a Harry que estaba fuertemente atado. De repente se estremeció, giró la cabeza de repente y vio a Glenn y Hermione mirándolo. Lo recordé. Ah. Ustedes dos. Como si la escena de hace unos segundos reapareciera, Ron estuvo a punto de decir algo con miedo y enojo, pero luego sintió que se había quedado sin palabras. Sin embargo, fue más rápido que lo que le pasó a Harry, y antes de que pudiera tomar acción, él fue a sacar su varita, y una cuerda gruesa voló hacia él, y al instante la ató en un giro. El hechizo vinculante lanzado por Hermione fue tan poderoso que Ron, que estaba atado, cayó sobre Harry con un ruido sordo, derribándolo también. Era difícil decir que la niña no estaba expresando secretamente su frustración en todo. Emociones. Hay un dicho en el reino dragón que dice el Bodhisattva Clay todavía tiene 3 puntos de ira. Es más, ¿qué pasa con la pequeña Hermione que tiene mal genio y no es un Bodhisattva Clay? Ron insistió en que la desaparición de sus Scavers estaba relacionada con Crookshanks. No estaba dispuesto a escuchar mi consejo y te lo preguntó directamente. Siguió molestándome cuando estaba estudiando, así que decidí traerlo a la fuerza y dejar que te lo dijera directamente. Dijo la verdad. Hermione señaló a Ron, quien estaba desplomado en el suelo, luciendo confiado como si estuviera informándole al maestro. Soy yo. Glenn corrigió a Hermione. Así es. Hermione replicó de inmediato. Está bien. Glenn se calló. Entonces Harry también se unió a Ron para denunciarme sin pruebas al principio, y luego trató de detenernos cuando nos llevamos a Ron. Pensé que él también debería necesitar saber sobre Sirius, así que no me culpaste por traerlo aquí. Tu propia iniciativa, ¿verdad? El dedo índice de Hermione se desvió ligeramente y apuntó a Harry, quien estaba inmovilizado por Ron. Sus grandes ojos marrones miraban a Dumbledore. Hermione mira fijamente. Dumbledore no sabía si reír o llorar, y luego su sonrisa se convirtió en una sonrisa amarga. Originalmente planeé contarles a Harry y Ron sobre esto, pero no esperaba que esta oportunidad llegara tan pronto, así que no te culpo, Hermione. Dumbledore luego dirigió su atención a Harry y Ron. Vio que los dos chicos eran un poco menos impulsivos debido a lo que acababa de decir. También asintió, estiró su mano derecha hacia adelante y los levantó suavemente. De ellos desde el suelo. Las cosas son tal como dijo Hermione. Lo que sabes y piensas es ligeramente un poco diferente de la realidad. Te diré todo lo que quieras saber a continuación. Ahora te ayudaré a eliminar el demonio de tu cuerpo. También espero que puedas escucharme pacientemente decir la verdad sobre todo el asunto y, por favor, no me interrumpas. Frente a las amables palabras de Dumbledore, Harry y Ron se miraron y asintieron en silencio. Muy bien. Con un movimiento de la mano de Dumbledore, las cuerdas que ataban a Harry y Ron desaparecieron, y las lenguas pegadas al paladar también perdieron el control de la maldición y pudieron moverse nuevamente. En ese momento, alguien llamó repentinamente a la puerta de la oficina del director, y Dumbledore no tuvo más remedio que frenar sus palabras y mirar la terminal de monitoreo que tenía en la mano. Por favor, entra. La puerta de madera se abrió en respuesta y fue el profesor Lupin quien llegó con varias botellas de pociones de colores en sus manos. Lupin obviamente estaba un poco sorprendido porque de repente había 3 o 4 pequeños magos en la oficina del director en ese momento. Luego vio las instrucciones en los ojos de Dumbledore, por lo que no hizo más preguntas y lo siguió en voz baja hasta el interior. Un estrecho pasillo frente a la oficina del director.
Glenn y Hermione se disculparon, y después de hacerse a un lado, caminaron directamente hacia Sirius, que estaba acostado en la cama del hospital. Sirius, toma, bebe esta botella primero. Lupin recogió sus brazos y sacó una botella de poción que parecía repugnante. De hecho, no importa qué botella de poción sostuviera parecía repugnante, se la entregó a Sirius. Gracias, Remus. Sirius, que yacía en la cama del hospital, le sonrió al profesor Lupin y luego sonrió de dolor porque el músculo tiró de la herida, pero en cualquier caso, a los ojos de los forasteros, las dos personas deben conocerse. Para ser honesto, realmente no quiero beber la poción que ese bastardo preparó para mí. Pero después de todo, te permitirá recuperarte más rápido. Eso es cierto, pero ¿de dónde vienen estas heridas en mi cuerpo? Realmente he visto un fantasma. La conversación entre viejos amigos realmente sorprendió a Harry y Ron. ¿Qué diablos, incluso que el profesor Lupin tenga algo que ver con Sirius? Y parece muy familiar. Diablos, ¿qué más no sabemos? Al ver las expresiones manifiestas de sorpresa en los rostros de los dos hombres, Hermione no pudo evitar reír a carcajadas, sus palabras llenas de burla. Aún hay muchas cosas que ustedes dos no saben. Esperad y escuchad atentamente lo que os dice el profesor Dumbledore. Capítulo 445 sobre la verdad. En primer lugar, Harry, después de nuestra investigación, todos los hechos y la evidencia prueban que Sirius no es el traidor que traicionó a tus padres y a ellos como el público piensa actualmente. Poder. Sus propias ideas fueron negadas y la psicología rebelde en los niños de esta edad se despertó. La mente de Harry se calentó y quiso hablar, pero los ojos azules de Dumbledore lo miraron en silencio, como para recordarle que acababa de recordar la promesa. Ahora, detuvo sus palabras con fuerza y se obligó a seguir escuchando. El profesor Dumbledore debe tener una razón para decir esto. Dumbledore asintió, obviamente muy satisfecho con la actuación de Harry. Sabía que el chico todavía tenía una sensación de control en su corazón y sabía cómo controlar sus emociones. Sin embargo, es mejor explicar este tema tan pesado lo antes posible, para que tanto Sirius como Harry puedan desatar el nudo en sus corazones. Después de todo, son la relación entre padrino y ahijado. Hay alguien más que es el verdadero traidor. Esa persona usó medios astutos para engañar a todos en el mundo fingiendo su propia muerte, y clavó el nombre del traidor en la cabeza de Sirius. Sirius fue incriminado, es inocente. En relación con la maldición de la lealtad a la fidelidad de tus padres, las personas con las que estábamos involucrados en ese momento y la información publicada más tarde creían que Sirius era su guardián secreto, pero en realidad no lo era. Sirius es el mejor amigo de tu padre, y él también tomó esto en consideración, pensando que otros podrían adivinar su identidad como el guardián secreto, por lo que te convenció en el último momento cuando se estableció la maldición de la lealtad. Los padres cambiaron la identidad del guardián secreto a una persona que tenía la menor presencia en ese momento. ¿Hay otro traidor, qué? Las pupilas de Harry se encogieron ligeramente, obviamente sorprendido por las palabras que salieron de la boca de Dumbledore. ¿No es el guardián secreto Sirius Black? El verdadero traidor, la persona que finalmente fue reemplazada como guardián del secreto, fue la persona que debería haber muerto en la gran explosión. Deberías haber escuchado su nombre. Su nombre es Peter Pettigrew. ¿Peter Pettigrew? ¿No está ya muerto? Fue asesinado por Sirius hace 12 años. Etcétera. Muerte fingida, enmarcada. Sí, Harry, es exactamente lo que crees que es. La explosión que el mundo pensó fue causada por Sirius para matar al traidor Peter Pettigrew en realidad fue causada por Peter Pettigrew para escapar de la venganza de Sirius, y en esa explosión pasó un escape fingiendo muerte y ocultando su paradero. Los ojos azul celeste detrás de las gafas de media luna de Dumbledore no mostraban ninguna fluctuación emocional en ese momento, y solo aquellos que estaban familiarizados con él sabían que era entonces cuando las emociones internas del amable anciano eran más complicadas. Harry se había sentido abrumado por el repentino y enorme flujo de información. El niño necesitó cierta cantidad de tiempo para ordenar la información que recibió y descartar los recuerdos equivocados en su mente. Harry tenía un 100% de confianza en las palabras pronunciadas por Dumbledore, pero en ese momento todavía quería hacer algunas preguntas. Pero, profesor Dumbledore, si este es realmente el caso, entonces ¿por qué Sirius no dijo nada cuando fue capturado? No se defendió en absoluto e incluso
Se rió salvajemente. ¿Por qué decidió quedarse en Azkaban durante 12 años completos y recientemente escapó de prisión? Con respecto a la pregunta de Harry esta vez, Dumbledore no lo detuvo con la mirada, porque esto era lo que iba a decir a continuación. Dumbledore giró la cabeza y miró a Sirius, quien estaba bebiendo la poción de amor cuidadosamente preparada para él por Snape con una expresión de dolor en su rostro. La otra parte notó la mirada de Dumbledore y entendió lo que quería decir. Dudó por un momento y se sintió amargado. El suelo negó con la cabeza. Ahora que no todo ha sido revelado y Harry no lo cree del todo, solo las palabras de Dumbledore tienen autoridad. Este es el mensaje transmitido en los ojos de Sirius. Dumbledore suspiró y luego miró a Harry. Estas dos preguntas se pueden combinar en una para explicar que la razón por la que Sirius hizo esto es porque también fue engañado por los astutos métodos de Peter Pettigrew. Él, como todos los demás, creía que Peter Pettigrew había muerto en esa explosión. Mi mejor amigo fue asesinado por algunas de sus propias razones. La mecha que provocó este incidente fue que el verdadero traidor Peter Pettigrew murió en la explosión que desató cuando lo perseguía. En ese momento, te puedes imaginar cómo se sintió Sirius cuando perdió a una persona importante y su objetivo. No quería defenderse y permitió que el Ministerio de Magia lo enviara a Azkaban. Sirius probablemente quería torturarse a tal manera para pagar por sus pecados. Habiendo dicho esto, Dumbledore de repente se volvió para mirar a Ron, quien estaba escuchando atentamente lo que decía Dumbledore. Dumbledore lo miró sin motivo alguno, y Ron estaba un poco confundido. Espera, dime por qué viniste aquí, por cierto, Banban, mi Banban. Entonces, ¿qué pasó con mi lugar? ¿Podría estar relacionado con este incidente? Sirius elegiría escapar de prisión 12 años después de aquel incidente, es decir, no hace mucho, precisamente porque descubrió el hecho de que había sido engañado. Peter Pettigrew todavía estaba vivo. Y este asunto tiene algo que ver con Ron. Ron, ¿todavía recuerdas el informe publicado por el profeta cuando tu familia viajaba este verano? Había una foto familiar de tu familia en él. Fue por este periódico y esa foto que Sirius vio. Solo entonces podrán recuperar sus objetivos y optar por hacer jailbreak. Porque vio a Peter Pettigrew en esa foto, es decir, su ratón mascota, Scabbers, que estaba parado sobre sus hombros y fue tomado en la foto por el periodista. Dumbledore sacó el profeta de sus brazos y extendió la foto de la familia Weasley frente a todos. Bajo la guía de sus palabras, la rata Scabbers, que al principio no tenía sentido de existencia, ahora parece muy llamativa. Peter Pettigrew es un animago ilegal cuya forma animaga es una rata. Se transformó en una rata a través de un animago y se escondió en la familia Weasley durante 12 años. Ron. Capítulo 446. Quizás en cambiará, empieza ahora. ¿Cómo es esto posible? Debo haber escuchado mal. Debe ser. Ron finalmente no pudo evitarlo más. Gritó sus dudas y sorpresa en voz alta y miró a Dumbledore con incredulidad. Había un poco de esperanza en sus ojos, esperando haber escuchado mal. Pero en lugar de repetir la información que pensó que había escuchado mal, como esperaba, Dumbledore sacudió la cabeza, negando la afirmación que había escuchado mal. Joe Scabbers es la forma animaga de Peter Pettigrew. Ya sea por el dedo índice que le falta en la mano derecha o por la escena en la que anoche lo vi pasar de un ratón a un cuerpo humano, esto está realmente probado. Si esto es ilusorio, entonces las acciones de Sirius no se pueden explicar. Sirius también había terminado de beber todas las pociones necesarias para un tratamiento en este momento, y su rostro estaba terriblemente feo. Vio que el rostro de Ron no era muy diferente al suyo, y sintió que todavía había algo en el de este chico. Corazón. Sin creerlo, suspiró suavemente. Aunque este incidente puede ser un gran golpe para ti, créame a mí y al juicio de Dumbledore. En lo que a mí respecta, ni siquiera sé si fui testigo de cómo Peter tuvo relaciones sexuales con Arnie. Max ha transformado a muchos veces, y su maldita y fea apariencia de ratón ha estado profundamente, grabada en mi mente, y nunca lo olvidaré. Al principio, Sirius todavía le habló a Ron en un tono reconfortante, pero luego, cuando el tema llegó a Peter Pettigrew, toda su conducta cambió y se volvió violenta y cruel, y casi apretó los dientes. Terminó todo el párrafo. Ron estaba asustado por el repentino estallido de intenciones asesinas de Sirius. Su rostro, que no era muy bueno, se puso aún más pálido y todo su cuerpo permaneció rígido e inmóvil.
Sirio. Dumbledore miró a Sirius, que estaba un poco fuera de control. Este último también se dio cuenta de que había perdido el control en ese momento, respiró hondo y luego bajó la cabeza hacia Ron. Lo siento, niño, por asustarte. Ah. En este momento, Ron no se recuperó de la información complicada y del impulso de Sirius, y inconscientemente respondió a las palabras de Sirius con la boca. Pero reaccionó de inmediato y quiso seguir diciendo algo, con la esperanza de cambiar la forma de pensar y la actitud de todos hacia Banban. Debe haber algo mal aquí, ¿tienes alguna evidencia? Todavía no creo que Scaber sea el llamado Peter Pettigrew. Debes haber cometido un error. O tal vez esto sea algún truco de Sirius. Cuando los humanos están asustados, a menudo pierden parte de su racionalidad y se centran en la información que consideran correcta y creen firmemente en ella. De hecho, hemos capturado a Peter Pettigrew. Si no lo cree, puede enfrentarlo cara a cara. Dicho esto, Sirius se levantó de la cama del hospital y Lupin se apresuró a ayudarlo. Cojeó hacia una esquina de la oficina del director, donde por alguna razón, un trozo de tela blanca colgaba para cubrir el contenido detrás. ¿Podría ser que? Las expresiones de Harry y Ron cambiaron. Hermione, quien llegó a la arena en algún momento y los escuchó como si estuviera escuchando una historia, tenía una expresión normal a su lado, ni siquiera se molestó en mirar hacia allí. Sobre tu negocio. A Sirius Black y Peter Pettigrew no se les permitió aparecer en público antes de que llegara el Ministerio de Magia y los enviara a juicio, y hasta que se conociera el resultado del juicio, no era apropiado que aparecieran frente al público. ¿Por qué Snape casi los torturó con maldiciones por todo el cuerpo? Sirius, que estaba cubierto de moretones, y Peter Pettigrew, a quien Glenn pateó y le diagnosticaron una conmoción cerebral de segundo grado y todavía está inconsciente, fueron colocados en la casa de Dumbledore. Oficina en lugar de la enfermería de la escuela de Madame Pomfrey. La tela blanca fue arrancada y el cuerpo aún inmovilizado de Peter Pettigrew yacía allí en la cama del hospital. El brazo de su lado derecho, que había sido arrancado por el disparo de Glenn, también había sido sometido a un tratamiento preliminar y fue conectado con éxito. Pero aún no se ha determinado el tiempo de recuperación específico. ¿Eh? Glenn arqueó las cejas mientras Sirius Black quitaba la tela blanca que cubría a Peter Pettigrew. En ese momento, había una persona en la habitación cuyo latido del corazón, que no había cambiado, se aceleró repentinamente. Peter Pettigrew está despierto. Glenn llegó a su conclusión inmediatamente y la comunicó directamente a todos los presentes. Luego continuó jugando con los accesorios mágicos en sus manos. La noticia ya te ha sido comunicada, haz tus propios arreglos. Sirius estaba atónito. Todavía recordaba a este pequeño mago que tuvo un destino con él en Shrieking-Shack ayer por la tarde, y su comportamiento de ayer todavía impresionó profundamente a Sirius. Podría aparecer aquí en este momento y enfrentar esa cosa. No parece sorprendente. Debe haber conocido esta información desde hace mucho tiempo y no debe ser una persona común y corriente. Entonces Sirius decidió confiar en el juicio de Glenn. Antes de que otros pudieran reaccionar, sonrió, soportó el dolor y pateó la cama del hospital donde yacía Peter Pettigrew, y la persona en la cama rodó directamente al suelo. Desafortunadamente, el punto de tensión cuando aterrizó fue la mano derecha que Peter Pettigrew acababa de volver a unir poco después de romperse. ¡Ah! Un grito de cerdo salió repentinamente de la boca de Peter Pettigrew. No podía seguir fingiendo dormir bajo un dolor tan severo. El dolor insoportable en su mano derecha lo hizo estallar en lágrimas y en su nariz, y las lágrimas fluyeron horizontalmente. A Sirius no le importó esto, extendió la mano, agarró la cabeza escasa y sin brillo en la parte superior de la cabeza de Peter Pettigrew, la levantó con fuerza y la arrojó frente a Ron. Bajo la insinuación de las malas intenciones de Hermione, Glenn rápidamente le quitó la camisa de fuerza a Peter Pettigrew, exponiendo su feo rostro y su gordo cuerpo a la vista de todos. Especialmente frente a Ron. El zapato de Peter Pettigrew golpeó el zapato de Ron, y una persona tan extraña voló hacia él, asustado, retrocedió unos pasos, sin embargo, tropezó y cayó al suelo, y luego subió una cierta distancia usando ambos manos y pies, y finalmente se detuvo cuando chocó contra la pared. Peter, Remus y yo hemos decidido. Te vamos a matar ahora. Antes de que Peter Pettigrew pudiera recuperarse del dolor en su brazo lesionado, Sirius caminó lentamente hacia él con un paso opresivo.
Lupin a su lado quedó atónito por un momento, y luego hizo lo mismo, dándose la vuelta y sacó su varita. Capítulo 447 Maravilloso. ¿Qué, matarme ahora? Acababa de despertar del coma y ahora lo arrastraron al suelo y lo arrojaron por todas partes. El dolor en su brazo derecho se transmitió a su cerebro, y el pequeño cerebro de Peter Pettigrew, que no era lo suficientemente inteligente, de repente se transformó. Pulpa. Al ver a Sirius Black y Lupin exudando locas intenciones asesinas hacia él, Peter Pettigrew inconscientemente eligió el método que solía usar cuando se encontraba en peligro. Transformación animada. Gritó, retrocedió, comenzó a colapsar y girar, voló hacia atrás y se transformó en un gran ratón negro, corriendo hacia atrás. Detrás de él estaba Ron, que acababa de asustarse. Frente al ratón avergonzado frente a él, Ron todavía no reconocía que se trataba de su mascota Scabbers. Después de todo, era un buen compañero de juegos que lo acompañó durante varios años de infancia feliz. Pero esos recuerdos que alguna vez fueron hermosos, lo que pensé, ahora son destrozados por la cruel realidad, y el autofiltro cubierto por la autoconciencia queda completamente destrozado cuando el ratón transformado por Peter Pettigrew se lanza hacia él, con los Scabbers frente a él. Ya no era el ratón más lindo en el corazón de Ron, sino un roedor extremadamente feo con pelo escaso y algunas zonas calvas. No te acerques a mí, Enfrentándose al volador Peter Pettigrew, Ron usó el talento de portero de Quidditch que podría tener y abofeteó al animal negro grisáceo en el aire. Luego fue atraído por el hechizo volador lanzado por Sirius y lo pellizcó con fuerza en la palma de su mano derecha. Las habilidades de actuación de Sirius son realmente buenas. El profesor Lupin es un poco rígido. Pero para que Ron enfrente la realidad lo más rápido posible, es la mejor manera de dejarle ver a Peter Pettigrew transformarse en Scabbers con sus ojos desnudos. Aunque esto es un poco cruel con él. Pero estoy muy feliz, Hermione tomó sus mejillas y miró los métodos que Sirius usaba para lograr sus objetivos mientras los analizaba, mezclados con su propio egoísmo personal. Parecía que Ron realmente había molestado a Hermione esta vez. Puede que Sirius no esté actuando, realmente quiere matar a Peter Pettigrew aquí. Glenn niega esto. Puede sentir si la intención asesina liberada por otros es real. Ahora las acciones de Sirius son indudablemente ciertas, y su mano izquierda que ha estado ejerciendo fuerza ahora también lo demuestra. Parece que quiere aplastar a Peter Pettigrew en sus manos. Hermione no se molestó después de que Glenn la corrigiera. Revisó su punto de vista y continuó observando cómo se desarrollaba la situación. Bueno, si me pongo en mi lugar, si algo como esto me sucediera, supongo. También querría castigar personalmente a este tipo de persona en lugar de arrojarlo a Azkaban. Glenn miró a Hermione. Después de que la niña terminó de hablar, mantuvo su barbilla en silencio durante unos segundos y luego extendió las manos. Pero si fuera yo, definitivamente no dejaría que esto sucediera. Para identidades, cosas e información importantes, como el guardián secreto de la maldición de lealtad de Chidan, es mejor tenerlo conmigo. Por supuesto, excepto que ponértelo definitivamente me hará sentir a gusto. A Glenn no le importaba lo que dijera Hermione. Después de todo, él también lo pensaba hace mucho tiempo, e incluso en su vida anterior, solo creía en sí mismo. Lo más tranquilizador era tener cosas importantes en sus propias manos. Pero también es muy agotador y debe ser bueno tener a alguien en quien confíes para compartirlo contigo. Esto es lo que ha aprendido ahora. Dumbledore tomó medidas. Qué lástima. Si Sirius Black pudiera aplastar a Peter Pettigrew hasta matarlo ahora, no habría tantas cosas que hacer después. El tono ligeramente quejoso de Glenn fue captado por Hermione. Giró la cabeza y se acercó a Glenn, extendiendo la mano para detener lo que estaba haciendo. Parece que todavía estás arreglando algo que aún no sé, ¿por qué no me lo cuentas, hermana? En realidad, no es gran cosa. Solo pon atención. Glenn guardó silencio por un momento, luego jaló a Hermione, y la niña siguió esta fuerza y acercó su oreja a la boca de Glenn. Entonces la situación en la oficina del director de Hogwarts es muy extraña ahora. El profesor Lupin fingió estar tranquilo porque Sirius de repente le propuso un arreglo del que no tenía idea, pero el asunto terminó de inmediato y se sintió un poco impotente y perdido. El cerebro de Harry parecía haber sido violado por la información clara y concisa de Dumbledore, pero no pudo aceptarla ni comprenderla completamente la primera vez.
Ahora vio a Peter Pettigrew sufrir una transformación importante y su cerebro se apagó. No sé si fue porque Peter Pettigrew lo asustaba o porque era feo, por lo que Ron se estremeció contra la pared. Su rostro estaba más pálido que el de todos los presentes, y los recuerdos rotos y el crujido de su autofiltro hicieron que su pensamiento confundido aún peor. Los dos animagos ilegales, Sirius Black y Peter Pettigrew, montaron un espectáculo en el que solo la mitad de un perro intentaba atrapar un ratón, por lo que no se consideraba entrometido. Uno estaba lleno de intenciones asesinas, apretando constantemente su mano derecha, pero aún así era incapaz. Para hacerlo, alcanzó la fuerza máxima para aplastar el cuerpo de Peter Pettigrew, chilló, rascó y revoloteó salvajemente, pero no pudo liberarse de las ataduras de Sirius Black sobre él. Sentado en el sofá, Dumbledore parecía estar observando este drama extremadamente caótico y extraño con ojos fríos. La mano en su muslo escondida debajo de su bata liberaba constantemente poder mágico para resistir la palma encogida de Sirius Black y su intento de aplastar el comportamiento de Peter Pettigrew. Mientras desviaba la mayor parte de su atención a escuchar en silencio lo que Glenn le decía a Hermione. Siempre sintió que este niño quería hacer algo peligroso, pero nunca notó que Glenn estaba constantemente abriendo y cerrando cualquier sonido en su boca. En el otro sofá, Glenn y Hermione, que eran como forasteros, parecían un par de amantes desvergonzados que estaban haciendo cosas vergonzosas y traviesas uno encima del otro. De hecho, se estaban comunicando en secreto antes de que Glenn mencionara a Snape. Su plan, y Glenn también se protegió contra las escuchas de Dumbledore. Parecía que estaba transmitiendo la información oralmente, pero en realidad estaba tirando de Hermione hasta que la niña presionó contra su cuerpo, su mano derecha que todavía estaba en su mano. Siguió tocando y enviando el código Morse que Dumbledore no sabía cómo descifrar para lograr su objetivo. Y no son los únicos actores de esta farsa. Los retratos de antiguos directores colgados en la pared del despacho del director de Hogwarts observan en silencio la situación fuera del marco, todos suspirando la misma palabra en sus corazones. Maravilloso. Capítulo 448. Hermione está sorprendida. Al final, fue Dumbledore quien puso fin al caos. Intentó espiar la conversación entre Glenn y Hermione sin éxito, por lo que abandonó sus inútiles esfuerzos. Sintió que Peter Pettigrew en manos de Sirius estaba a punto de hacerlo. Ser aplastado hasta morir, y la ira oculta en su corazón también se disipó mucho, y se sintió mucho más relajado, por lo que finalmente habló para detener el comportamiento de Sirius. Sirius silenciosamente soltó su mano, sintiendo mucha pena en su corazón, pero Dumbledore no tenía nada que decir, así que solo podía hacer esto. Busquemos otra oportunidad más tarde. Pero soltar su mano no significó que dejara ir a Peter Pettigrew. Sin dejar que la otra parte tuviera tiempo de reaccionar, Sirius arrojó directamente el ratón que tenía en la mano al suelo. Peter Pettigrew solo tuvo tiempo de chillar antes de desmayarse nuevamente. Dumbledore vio esto y no dijo nada. La varita apareció en su mano y comenzó a agitarse. La camisa de fuerza utilizada originalmente para sujetar a Peter Pettigrew en su forma humana se transformó en una jaula para ratones gracias a su magia. Dumbledore puso a Peter Pettigrew, que había caído al suelo, dentro de ella y cerró la puerta de la jaula para ratones. En forma humana, este tipo todavía puede tener algunos trucos que aún no ha usado. Ahora es la situación más segura para él verse obligado a volver a entrar en el estado animago, ¿verdad? Sirius se giró para mirar a Lupin, le sonrió y le guiñó un ojo. Lupin se encogió de hombros impotente y siguió la actuación de Sirius. En realidad, Dumbledore no comentó sobre esto porque así lo pensaba en su corazón. Si Peter Pettigrew se mantiene en un estado humano capaz de lanzar magia, entonces inconscientemente puede lanzar hechizos sin varita en cualquier momento debido a su deseo extremadamente fuerte de escapar o las fluctuaciones emocionales causadas por la estimulación, y las cosas serán un poco incómodas. Era un poco problemático, pero si era posible, Dumbledore esperaba enviar a este traidor que había estado escondido en las sombras durante 12 años sin problemas a Azkaban sin cometer ningún error. Después de guardar al inconsciente Peter Pettigrew, Dumbledore miró a Ron que estaba apoyado en un rincón en estado de shock, caminó hacia adelante, lo ayudó a levantarse y le lanzó un hechizo que podría aliviar el estrés mental y calmarlo. La luz blanca se apagó. Ron, es posible que no puedas aceptarlo por un tiempo, pero este es el hecho y debes aceptarlo. Dumbledore hizo todo lo posible por bajar la cabeza en el tono más gentil posible, consolando y advirtiendo a Ron que reconociera la realidad.
No es bueno profundizar innecesariamente en problemas evitables. Lamento que hayas perdido a tu mascota, niño. Si tengo que decirlo, tengo una gran responsabilidad. Después de una ola de ira, el tono de Sirius también se suavizó. Cojeó hasta Ron y se inclinó para mirarlo. Como compensación, te daré una nueva mascota más tarde. ¿Qué te parece? Los ojos ligeramente apagados de Ron se iluminaron levemente y el color volvió a su pálido rostro. Estaba a punto de decir que sí, pero fue interrumpido por una voz repentina desde el otro lado. Profesor Dumbledore, Glenn y yo todavía tenemos algo que hacer, así que vámonos primero. Hermione sacó a Glenn de la arena. Parecía muy ansiosa, con una sonrisa falsa en su rostro. Después de recibir la sorprendida respuesta de Dumbledore, sacó a Glenn. Él salió corriendo de la oficina del director y cerró la puerta. Entonces, ¿qué le acaba de decir Glenn a Hermione? Dumbledore estaba un poco sorprendido por el pánico de Hermione y tenía mucha curiosidad, pero tenía que lidiar con estos dos pequeños magos obstinados en ese momento, y realmente no podía escapar de eso. Dumbledore siempre sintió que algo malo estaba por suceder. ¿En qué estaba pensando? ¿Qué estás pensando? Llevando a Glenn a tierra de nadie, Hermione presionó a Glenn contra la pared y saltó directamente sobre ella. Aunque la niña ahora tenía que levantar la cabeza para mirar a Glenn a los ojos, lo que hacía que Glenn se sintiera lindo, el aura de Hermione no era nada débil. Cálmate, Hermione. Creo que el plan que imaginé tiene una alta probabilidad de éxito, y con Snape ejecutando el plan conmigo, incluso si falla, podemos escapar ilesos y nuestras identidades no serán descubiertas. Al estar atrapado contra la pared, Glenn no tenía intención de resistirse. Simplemente le expresó con calma su juicio y predicción a Hermione. No, esto no es una cuestión de éxito o fracaso. Aunque eso es bastante importante, dejemos esas cosas a un lado por ahora. Hermione agitó su mano en el aire un par de veces, como para disipar los pensamientos de Glenn en ese momento. El principal problema es que el plan que mencionaste es esperar hasta que Peter Pettigrew sea juzgado y luego, mientras el Ministerio de Magia lo escolta a Azkaban, robar a la gente y culpar a Voldemort por su muerte. Esas personas son demasiado audaces y sin ley, ¿verdad? Sí, como dijo Hermione, este es exactamente el plan que Glenn le propuso a Snape no hace mucho. Cuando Peter Pettigrew fue enviado a Azkaban, fue interceptado a mitad de camino, y al igual que Glenn trató a los dementores en el expreso de Hogwarts este semestre, liberó los huesos para que reaparecieran después del hecho y forjó la marca demoníaca negra que fue entregada a Voldemort y los demás que se escondían en la oscuridad. Después de esta acción, Glenn y Snape obtendrán los siguientes beneficios. Snape obtuvo un Peter Pettigrew salvaje y le dejó masacrarlo. Cuando el Ministerio de Magia escoltó a Peter Pettigrew a Azkaban, los dementores actualmente asignados como guardias en Hogwarts inevitablemente lo seguirían. Glenn también podría usar su Patronus en el proceso de robarles a todos para reducir aún más el número de dementores en el mundo. Culpar a Voldemort por el secuestro de Peter Pettigrew también despertará aún más al Ministerio de Magia, que ha sido extremadamente flojo e ineficaz, y confirmará la identidad de Peter Pettigrew como el verdadero traidor en ese incidente. Hay tantos beneficios obvios y las reacciones en cadena provocadas por este incidente son innumerables. Desde la opinión personal de Glenn, esta es una acción que será fructífera. Simplemente no sé por qué Snape todavía duda sobre esto y por qué Hermione reacciona con tanta fuerza. En realidad, hay una manera de obtener más ganancias con esta operación, pero en ese caso el riesgo aumentará varias veces. Es aprovechar esta oportunidad para irrumpir en Azkaban directamente, eliminar a todos los dementores que están dentro y encarcelar a todos los muertos. Comedores adentro para eliminar cualquier problema adicional, y luego. Solo espérame. Capítulo 449 Disposición. Hermione sintió mucho dolor de cabeza después de usar medios físicos para evitar que Glenn continuara expresando algunos pensamientos peligrosos. Resulta que este tipo estaba hablando de discutir algo con el profesor Snape esta mañana. Cuando la gente del Ministerio de Magia escoltó a los prisioneros a Azkaban, secuestraron a personas, mataron a algunos dementores y luego culparon a sus enemigos. Si otros escucharan esto, probablemente no pensarían que estaban diciendo esas cosas. Pero Hermione sabía que si Glenn realmente decidía hacer esto, las cosas que solo podían suceder en un sueño destrozarían el sueño y se harían realidad.
La anarquía de Glenn se puede sentir vagamente antes de que conozca su experiencia de vida pasada, y es aún más obvia después de saber lo que hizo en su vida anterior. A sus ojos, no existe la ley, siempre que sea beneficiosa para él, Glenn la cumplirá sin dudarlo. ¿No crees que esta es una buena oportunidad y una oportunidad para obtener el mayor beneficio? Glenn cayó en un breve aturdimiento cuando vio a Hermione interrumpiendo repentinamente lo que quería decir. Incluso comenzó a hacerle preguntas a Hermione. Si insistes en preguntar esto, suponiendo que el resultado sea exitoso, los beneficios son bastante buenos, ya sea que sea el profesor Snape quien pueda vengarse o alertar al Ministerio de Magia. Pero el punto es el proceso, lo peligroso que debe ser, el responsable de la escolta, y mucho menos los dementores, probablemente sean la fuerza principal de la escolta, pero no deberías tener problema con eso, pero el Auror tiene 4 o 5, ¿verdad? Una vez que entres en contacto y surja el conflicto, definitivamente no te funcionará atarte las manos. Después de todo, tú eres el más importante. Pero si alguien de repente tiene la intención de matarte durante la batalla, lo matarás. No importa. Genial, los aurores simplemente siguen órdenes. Hermione no estaba muy preocupada por Glenn, estaba más preocupada por los aurores que podrían encontrarse con Glenn y Snape. Glenn no quiere hablar de eso. Hermione sabe muy bien que incluso si las habilidades mágicas de Glenn están desactivadas, este tipo aún puede causar daño al enemigo en la batalla, ya sea un arma fría o un arma caliente, en el caso de Glenn después de que Hermione presentó algunos de los artículos de contrabando que había creado y que se decía que estaban estrictamente prohibidos para su uso en futuras guerras con armas térmicas, Hermione no creía que alguien en esta era pudiera enfrentar a Glenn sin saberlo o defenderse. El primer ataque no sufrió ningún daño. Esas cosas que están más allá del conocimiento de esta era son suficientes para que Glenn enfrente la mayoría de las situaciones y entornos. Si se combinan con sus logros mágicos ahora más aterradores y su físico especial de Obscurus, si realmente quiere luchar duro, se estima que no mucha gente puede luchar contra él. En su imaginación, el otro ejecutor de su plan, el profesor Snape, parecía ser un maestro en pociones y un funcionario débil, pero en realidad Snape era muy bueno peleando. Su fuerza está más allá de la imaginación. Los años no son falsos, sin mencionar que el profesor todavía tiene algunas obsesiones en su corazón. Esta obsesión lo impulsa a seguir volviéndose más fuerte. Desde el punto de vista de Hermione, si solo enfrentara y luchara contra 4 o 5 aurores, tal vez el profesor Snape solo sería suficiente. Aunque el profesor Snape parecía de mal humor, Hermione sabía que el profesor era medido en su corazón. Pero Glenn es diferente. Él no sabe qué es apropiado. Si Glenn quisiera matar a un auror, el profesor Snape definitivamente lo detendría, pero ¿no sería eso algo malo? La mente de Hermione ya estaba llena de tantos posibles malos escenarios que podrían suceder, lo que la hacía sentir palpitar en sus sienes. Así que no planeamos tener contacto directo con los aurores. Ante la sincera persuasión de Hermione, el corazón de Glenn no vaciló, porque en primer lugar no tenía intención de enfrentarse a esos aurores. Tenía una manera más fácil. ¿Hermione? Entonces, ¿qué es? Las cejas de Hermione se arquearon. Después de pensar durante mucho tiempo, no podía pensar en otra forma de lograr el objetivo de Glenn sin entrar en contacto con los aurores. Te lo diré solo si prometes hacerme un favor durante la operación. Frente a la pregunta de Hermione, Glenn expresó con calma su pedido, lo que atrajo una mirada sospechosa de Hermione. ¿Eres realmente Glenn? El comportamiento novedoso de Glenn incluso hizo que Hermione dudara de su propio conocimiento. Dudó por un momento y directamente tiró de la cara de Glenn con sus manos. Reemplazo garantizado si es falso. Oh, en realidad me hiciste una petición. Esto es algo bueno. Después de confirmar que el hombre frente a ella era su novio, Hermione mostró una expresión de alegría y alivio. Porque Glenn nunca antes le había hecho ningún pedido a Hermione, ni había obtenido algo a cambio de esta manera, y nunca había pedido nada a cambio de hacer cosas por Hermione. Aunque no parecía haber nada malo, Hermione pensó que esta era una manera inapropiada de llevarse bien. Aunque se sentía mimada, Hermione todavía quería hacer algo por Glenn. De lo contrario, sería muy vergonzoso para mí pedirle siempre a Glenn que me ayude o que Glenn tomara la iniciativa de ayudarme. Por lo tanto, Hermione está muy feliz de que Glenn pueda tener una mente tan sana ahora.
No te preocupes por tus planes por ahora. Hablemos de eso primero. ¿Qué quieres que haga por ti? Ajustando ligeramente su postura, Hermione se levantó de Glenn, soltó su mano que había estado sujetando el hombro de Glenn debido a la emoción, se frotó la cabeza, se arregló la ropa algo arrugada y miró reservada y digna, luego miró a Glenn con seriedad y expectación. Necesito que sigas a Dumbledore al Ministerio de Magia para observar el proceso del juicio cuando Peter Pettigrew esté en juicio, y me avises a través del auricular cuando el juicio termine y Peter Pettigrew sea escoltado a Azkaban. Y 1T. Glenn reflexionó por un momento, consideró cuidadosamente sus palabras y luego explicó la tarea que le había asignado a Hermione. Sí, lo entiendo, ¿qué sigue? Hermione asintió, tomándoselo en serio, y continuó mirando expectante a Glenn. Entonces continúa esperando en el Ministerio de Magia por un tiempo. Si hay un caos repentino en el Ministerio de Magia, o si se envían aurores, por favor dímelo de nuevo. ¿Por qué usas oraciones interrogativas? Porque parece que todavía estás esperando que te arregle algo. Esto es en lo que acabo de pensar. Entonces eso es todo. Capítulo 450 Preparación. Su puesto y función son muy importantes para mi plan, el momento crítico. Con respecto a la idea de Hermione de que el trabajo que le había asignado jugaba un papel insignificante en el plan, Glenn lo negó. Solo sabiendo lo que estaba pasando en el Ministerio de Magia podría esta operación incriminada funcionar sin problemas. Pero en realidad no necesitamos discutir demasiado este asunto. El punto clave está en Snape. Según su criterio, tal vez ninguna de estas cosas suceda en el futuro, aunque la probabilidad es bastante baja. Y 1T. Al ver a Hermione mirándolo con una expresión de no lo creo en absoluto y crees que soy fácil de engañar, Glenn cambió de tema. Ahora tenemos otra cosa más importante que hacer. Hay algo más importante que el hecho de que estás a punto de enfrentarte a cientos de dementores y docenas de agentes de la ley oficiales del mundo mágico de Eagle Country. Hermione frunció los labios. De todos modos, no estaba muy segura de cuáles eran las cosas más importantes en la boca de Glenn. Sí, mensaje fecha. Glenn extendió las manos y expresó que ese era efectivamente el caso, y al mismo tiempo pensó en burlarse de Hermione. La fecha. Hoy es 1 de noviembre. Hermione levantó las cejas al ver que Glenn no se lo había dicho directamente, sintió curiosidad y empezó a pensar en la fecha. En un momento, más de una docena de sustantivos flotaron en la mente de Hermione, los revisó y filtró uno por uno, pero no pudo encontrar nada importante. Segundo consejo Lupin. ¿Profesor Lupin? ¿Será que este importante asunto tenga algo que ver con el profesor Lupin? Defensa contra las artes oscuras. No. Los antiguos alumnos de Hogwarts. Parecían no tener nada de qué preocuparse. El mejor amigo de Sirius Black, no importa si lo sabes ahora o no. La identidad de su hombre lobo. Poción acónito. Luna llena. Por cierto, luna llena. El profesor Snape ha estado observando al profesor Lupin en la cena de ayer, tal como estaba observando a Harry. También me dijiste que el profesor Lupin es en realidad un hombre lobo, por lo que el profesor Lupin debería haber bebido al profesor Snape en ese momento. La poción acónito que puede conservarlo. Despierta hasta cierto punto mientras te conviertes en un hombre lobo. La poción matalobos debe beberse una semana antes de la luna llena para que surta efecto correctamente, así que lo importante que debes decirle es que la luna llena llegará pronto. Hermione murmuró para sí misma, su voz volviéndose más segura de lento a rápido. Sí, ¿cómo podría olvidar esto? Podemos empezar a preparar los primeros pasos para el animago. El primer paso en el proceso Animagus es mantener una hoja de mandrágora en la boca durante un mes completo en luna llena y sacarla en la siguiente luna llena, bajo ninguna circunstancia durante este período no tragues ni escupas las hojas. De lo contrario, todos sus esfuerzos serán en vano. Sí, Glenn y Hermione dominan completamente el conocimiento teórico de Animagus y es hora de comenzar oficialmente los preparativos para la transformación de Animagus. En comparación con los incidentes ilegales que aún son inciertos, este asunto es de hecho más importante. Por supuesto, también es más interesante y Hermione no puede esperar. Hermione repasó mentalmente los pasos de preparación de los animagos y de repente descubrió algo. Espera, ¿podría ser que decidiste no ir con el Ministerio de Magia para escoltar a Peter Pettigrew porque estabas a punto de dar el primer paso de Animagus?
Las hojas que contienen mandrágora afectarían tu capacidad para recitar el hechizo. Sobre el conflicto. Existe una parte de la razón. Glenn respondió inexpresivo. Para un mago, la incapacidad de hablar normalmente es un factor que afecta en gran medida su fuerza completa. Si quieres lanzar una magia, la magia lanzada cantando el hechizo normalmente debe ser más efectiva que el lanzamiento silencioso, aunque es mejor. Es rápido y oculto, no se puede negar que la magia que lanza no es tan buena como la magia lanzada por los hechizos normales del lanzador. Incluso un mago del nivel de Dumbledore no puede evitar esto. Considerando que después de que se completara el juicio de Peter Pettigrew, probablemente continuaría sosteniendo las hojas de mandrágora en su boca por razones de seguridad, Glenn inicialmente descartó el plan de tener contacto directo con la escolta. Entonces Hermione tenía razón, y esta razón explicaba gran parte de los factores de elección del plan. Las palabras que dijo para cambiar de tema terminaron impactando a Glenn. Glenn sintió que un estado de ánimo extraño se formaba lentamente en su corazón y una calidez inusual emergió gradualmente en sus mejillas. Siempre sintió que de repente no quería que Hermione lo viera. ¿Eres tímido? Hermione quedó inmediatamente atónita y lentamente estiró su dedo para señalar el rostro de Glenn. El color de la piel de Glenn era más pálido que el de las personas que lo rodeaban, por lo que incluso un rubor sutil se volvería particularmente notorio en su rostro. Debido a que estaba cubierto de satén negro, Glenn no necesitaba apartar la mirada. Se concentró y volvió a la normalidad a través del flujo de poder mágico en su cuerpo. No. Como una ilusión, ese rastro de sonrojo se disipó inmediatamente sin dejar rastro, como si nada hubiera pasado. Hermione miró la respuesta indiferente de Glenn y se echó a reír, sujetándose el estómago. Ja, tos, bueno, vaya, esto no es algo extraño. Es mejor decir que es la forma más correcta y razonable de pensarlo de esta manera. No es mi intención reírme de ti. Nunca antes te había visto tímido o avergonzado. Es muy divertido. Hermione se acercó a Glenn, le dio un golpe en la cintura con el codo, lo miró con una sonrisa y puso la otra mano detrás de su espalda. Bueno, aunque esto es una lástima, ¿puedes sonrojarte de nuevo? No miré con atención en este momento. Permíteme negarme. La expresión de Glenn había vuelto por completo a su calma normal, sin ninguna onda, e incluso su voz se había vuelto aún más impasible. Tu mano derecha detrás de tu espalda ahora ha sacado la cámara mágica. Dejando de lado si puedo reaccionar así otra vez, si mi cuerpo produce la reacción que llamas tímida, supongo que inmediatamente sacarás tu cámara y tomarás una foto. De mí. Los pequeños movimientos de Hermione eran indetectables para los sentidos de Glenn, y señaló los pequeños pensamientos de la niña sin piedad. Oh, ¿soy ese tipo de persona? Imposible. En vista de tu hábil comportamiento al capturar a Harry Potter cuando Snape lo castigaba durante este período de tiempo, creo que estás mintiendo, así que me negaré. TSK, aburrido. Hermione hizo un puchero, sacó la cámara mágica que estaba detrás y tomó una foto de Glenn. Fin del capítulo. Apóyanos suscribiéndote y dándole like a este vídeo.